Hola a todos, reciban un cordial saludo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas del segundo semestre A. El grupo que está conformado por Melanie Ceballos, Dana Veloz, Natasha Chávez, Angélica Zambrano, Viviana Gallegos y quien les habla, Andrés Mora. El tema que vamos a tratar hoy día y vamos a desarrollar es la aparición del positivismo lógico. Hola, soy Melanie Ceballos y les voy a hablar sobre la aparición del positivismo lógico. La ciencia metodológica empezó a surgir en el siglo XX junto al positivismo lógico. Permitió a la metodología de la ciencia a crear fundamentos filosóficos. El positivismo lógico está focalizado hacia el razonamiento deductivo y del deseo de que todos los eventos ocurridos hablaran por sí solos. Esta corriente tuvo su origen gracias a un grupo denominado el Círculo de Viena, que intentó formalizar los métodos científicos que serían en realidad. Los positivistas lógicos sostenían que los científicos desarrollan una estructura deductiva, es decir, una teoría lógica, que lleva a formular proposiciones constatables empíricamente. Sin embargo, una teoría deductiva solo se considera verdadera una vez que se ha constatado y verificado empíricamente. El deseo del científico es desarrollar estas teorías lógicas y constatarlas. Aunque exista un debate entre los positivistas lógicos sobre qué constituía la verdad, todos coincidían en que se descubriría por medio de la observación empírica. El positivismo lógico prevaleció dentro de la ciencia filosófica dentro de la década de 1920 hasta 1930, pero su dominio dentro de la economía duró por muchos años. Fue la corriente del positivismo lógico que diferenció entre la economía normativa y la economía positiva. Esta distinción sigue siendo encontrada en varios libros en donde describen a la economía como una ciencia positivista, el cual su principal objetivo es crear teorías que puedan comprobarse a través de los hechos. Los lógicos positivistas prosiguen la línea de Hume y de Mach. Niegan la realidad objetiva independiente de la experiencia sensible. Para reforzar las posiciones del idealismo subjetivo en su lucha tradicional contra el materialismo, recurren a la lógica. Para el positivismo lógico, la misión fundamental de la filosofía consiste en el análisis de las nociones y de los juicios científicos. A la fuerza de los sofismas, los lógicos positivistas se refuerzan por excluir todo contenido objetivo de las nociones y de los juicios científicos. Incapaces de refutar los principales materialistas, rehúsan examinar los problemas esenciales de las ciencias filosóficas, bajo el pretexto de que no son más de pseudo-problemas. Las leyes y las formas de la lógica son asimiladas por ello a las reglas arbitrarias, convencionales de un juego de cartas. La crítica leninista del empiricismo constituye una arma acelerada en la lucha del materialismo científico contra el positivismo lógico. Bien, mi nombre es Natasha Chávez y voy a hablar sobre el origen del positivismo lógico. En la historiografía central de la filosofía, la epistemología y metodología, como ciencia investigativa, valorativa, explicativa, inductiva, deductiva, etc., con respecto a otras ciencias complementarias para probar la validez de ciertas premisas que son probables, se origina inicialmente el positivismo junto con varias adicionales que lidera el pensamiento idealista. Bien, el positivismo lógico surgió aproximadamente a mediados del siglo XX por el Círculo de Viena, el cual inició en 1921 y finalizó en 1936, cuando Moritz, que fue un filósofo físico, ingresó al grupo de cátedra de filosofía de las ciencias inductivas de la Universidad de Viena, donde luego en torno a él se creó un grupo de discusión o debate
que estuvo dedicado a asuntos epistemológicos, que se hizo llamar filosofía de la ciencia. Bien, inicialmente tenía como prioridad la defensa del empirismo y la negación a la metafísica. No obstante, los positivismos lógicos sostenían que los científicos desarrollaban una estructura deductiva que son teorías en sí científicas. La expansión se realizó gracias a lo que generó el Círculo de Viena, lo que provocó que muchas revistas científicas estuvieran aliadas, y así, gracias a Rudolf Carnap, se creó la revista del conocimiento. No obstante, durante el siglo XX se crearon escuelas epistemológicas que tuvieron como relevancia el positivismo lógico. Sin embargo, cuando Moritz falleció en 1936, todos los científicos que estuvieron en torno a este círculo escaparon del país y se tornaron en Estados Unidos. Bien, finalmente el positivismo lógico que imperó en la filosofía de la ciencia solamente desde la década de 1920 hasta la década de 1930, pero su influencia económica duró más, ciertamente en la economía. Bueno, mi nombre es Dana Veloz. Yo les voy a hablar sobre los precursores del positivismo lógico. El positivismo lógico tuvo su origen en el Círculo de Viena, que era un importante movimiento científico y filosófico que fue fundado en 1921 por Moritz Schlick, en la ciudad de Viena. Este movimiento surgió con el propósito de formar un grupo de discusión de temas científicos de manera informal, pero terminaría siendo el principal núcleo ideológico del neopositivismo lógico y de la filosofía de la ciencia. Los temas debatidos eran fundacionales en ciencias naturales, en sociales, lógica y matemática, en la modernización del empirismo por la lógica moderna y la búsqueda de un criterio empirista de significado. El Círculo de Viena reconocía el papel de sus predecesores. Sus miembros se presentaban a sí mismos como un movimiento decididamente revolucionario respecto de la filosofía académica tradicional. Ellos aspiraban a reformar la filosofía para ponerla en consonancia con la nueva ciencia. Dentro del Círculo de Viena se encontraban filósofos, sociólogos, lógicos matemáticos y economistas. Entre ellos encontramos a Moritz Schlick, Otto Neurath, Friedrich Waismann, Hans Hahn, Felix Kauffmann, Kurt Gödel, Hans Hahn, Hans Reichenbach, Philipp Frank, Herbert Feist y Viktor Kraft. Vamos a empezar con Moritz Schlick, que fue el fundador del Círculo de Viena. Él es un filósofo, era un filósofo y físico austriaco, uno de los líderes del positivismo lógico. Él se concentró en la gnoseología, que estudiaba el origen y los límites del conocimiento en general. Es decir, evadían los conocimientos particulares como la física o la matemática, y se centraban en cosas más profundas y más amplias. También tenemos a Hans Reichenbach, que era un filósofo y lógico, profesor de física en la Universidad de Berlín. Él también era miembro del Círculo de Viena. Él constituyó la base del movimiento del positivismo lógico como un organizador de la sociedad de la filosofía científica. También tenemos a Otto Neurath, que era un filósofo y sociólogo austriaco, considerado uno de los más exponentes, de los más reconocidos del Círculo de Viena. Él se caracterizaba por su tendencia a llevar el lenguaje hacia el campo de la física. El propio lenguaje termina como ser considerado un hecho físico. Se interesó siempre por la vertiente práctica, mostrándose sensible a los problemas relacionados con la aplicación de los principios teóricos en el campo social. También se orientó hacia un relativismo según el cual la moral se desvincula de la obligación de referirse a un único principio universal. Tenemos a Friedrich Waismann, que es un filósofo austriaco. Sus principales aportaciones en el ámbito de la filosofía se concentraron en el campo de la filosofía del lenguaje. Moritz, ellos pretendían llevar a cabo un análisis lógico del lenguaje.
en clara concordancia con la ortodoxia del positivismo. También tenemos a Philipp Frank, un físico y filósofo, formó parte de este círculo. Él escribió con Moritz también una serie de libros que se denominaba Ensayos sobre la concepción científica del mundo, que desempeñan un gran papel en la formación de este positivismo moderno. Tenemos a Hans Hamm, que era un profesor matemático en la Universidad de Viena, que cultivó tanto los intereses científicos como filosóficos, contribuyendo en este movimiento masivo. Tenemos a Herbert Freight, que era un filósofo austriaco, también miembro de este Círculo de Viena. Él abogaba por una concepción científica del mundo, defendiendo el empirismo de John Locke y David Hume y Ernst Mach. Al igual que el último miembro del Círculo de Viena, tenían una relación con todos ellos apoyaban el empirismo de estos tres filósofos, ya que decían que apoyaban el método de la inducción, la búsqueda de la unificación del lenguaje de la ciencia y la refutación de la metafísica. Actualmente el Círculo de Viena ya no representa un programa de investigación activo, pero influyó fuertemente en el desarrollo de la filosofía analítica y en la historia reciente de la filosofía de la ciencia. Mi nombre es Viviana Gallegos y yo les voy a hablar sobre las características principales del positivismo lógico. Como primer punto tenemos que el positivismo es cientificista, es decir, que considera que no existe otro conocimiento que el que proviene de hechos reales que han sido verificados por la experiencia y la observación. Como segundo punto tenemos que se le denomina positivismo porque el conocimiento debe ser demostrado en positivo, es decir, debe demostrar que algo existe, pero no puede al contrario demostrar que algo no existe, ya que sería una falacia lógica. Como tercer punto tenemos que los trabajos que siguen esta metodología tienen un gran porcentaje de hechos documentados, pero muy poca síntesis interpretativa. Henry de Saint-Simon y Auguste Comte, propulsores de la corriente positivista en Francia, marcaron un hito en la concepción de la ciencia. Según sus perspectivas, se debía construir un modelo que incluyera todas las ramas del saber. Años más tarde, el positivismo fue introducido en Inglaterra por John Stuart Mill, quien primero lo aplicó a la ciencia económica. Su interés es explicar y estudiar fenómenos, más no las sustancias o esencias de las cosas. Va en contra de la metafísica, que es el conjunto de pensamientos o consideraciones profundos que se realizan acerca de un tema de forma especulativa. Así lo ha recordado recientemente Benedicto, dirigiéndose a sus estudiantes, pero recordad siempre que cuando estudiáis, una materia es parte de un horizonte más amplio. No os contentéis nunca con un horizonte restringido. El mundo necesita buenos científicos, pero una perspectiva científica se vuelve peligrosamente estrecha si ignora la dimensión ética y religiosa de la vida, de la misma manera que la religión se convierte en algo angosto y limitado si rechaza la legítima contribución de la ciencia en nuestra comprensión del mundo. Necesitamos buenos historiadores, filósofos y economistas, pero si la percepción que ofrecen de la vida humana dentro de su ámbito específico se enfoca de manera demasiado reducida, pueden llevarnos seriamente por mal camino. Una buena escuela ofrece una formación que alcanza a la totalidad de la persona. A continuación tenemos algunas fases fundamentales del positivismo en la historia de la humanidad. Principalmente tenemos la primera fase, que es la fase mágica. Esta de aquí es por decirlo así, de la infancia de la humanidad, en la que la gente le otorgaba explicaciones mágicas a los fenómenos. Es decir, si cayó un relámpago era porque Zeus se enojó, y si el mar estaba inquieto, entonces Neptuno tenía alguna cuenta que saldar. Estas creencias junto con rituales y sacrificios son denominados irracionales por el positivismo lógico. La segunda fase es la fase filosófica. En este momento el hombre abandona a los dioses y empieza a dar explicaciones a los eventos e intenta darle forma racional al universo. Y por última fase tenemos la fase científica,
que ésta abandona las ideas absolutas y se comienzan a estudiar las leyes de los fenómenos. Luego tenemos dos claros ejemplos sobre el positivismo lógico. Los positivistas no ven en la psicología una ciencia, ya que esta se enfoca en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales. Por lo tanto, no puede someterse a las mismas reglas que, por decirlo así, de las matemáticas, de la biología o de la física. La magia y la hechicería también quedan totalmente descartadas por el positivismo lógico, ya que se basaban en creencias o en supersticiones. Mi nombre es Andrés Mora. El positivismo lógico en la investigación y práctica de la economía. La metodología utilizada en la economía ha seguido mayoritariamente la tradición deductivista. ¿Qué quiere decir esto? Que el método deductivista es una estrategia de razonamiento empleado para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Es decir, que este método empieza de lo general para llegar a temas particulares, sin dejar afuera o excluir los métodos inductivistas o aductivistas. ¿Qué dice el Círculo de Viena? El Círculo de Viena nos dice que solo existe ciencia si es posible teorizar. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo con el método de la observación podemos crear ciencia, o no es totalmente certero. Es decir, que a través del método empírico, es decir, de las experiencias, a través de las cosas, vamos a poder alcanzar lo que es la creación de ciencia o la creación de teorías. La economía está lejos de encontrar un acuerdo sobre cuál debe ser la metodología predominante en el proceso de la creación del conocimiento. Esto nos dice Chanto en el 2008. Y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque todos los científicos, los que estudian economía, en este caso, todos nos inclinan hacia una sola metodología, digamos, deductivista, sino que siempre va a haber otros científicos, otros que investigan y se van a inclinar hacia lo inductivista o aductivista. Y no se encuentra un acuerdo para llegar a una sola metodología para llegar a la ciencia. La economía es una ciencia social, por lo cual consiste en discernir las repercusiones sociales inesperadas de las acciones humanas intencionales. ¿Esto quién nos dice? Esto nos dice Popper en 1967. El correcto entendimiento de las complejas relaciones que existen de los fenómenos estudiados por la economía resulta indispensable a la hora de constatar las teorías en la evidencia empírica. Es decir, que los modelos económicos que los científicos crean a través de suposiciones. Ahora vamos a hablar sobre la economía positiva. ¿Qué trata la economía positiva? La economía positiva analiza objetivamente los fenómenos económicos tal como han sucedido, sin juzgar si es bueno o malo. Es decir, que la economía positiva estudia, analiza, verifica los fenómenos como son en la realidad. No tiene juicio de valor. También se ocupa de estudiar las fuerzas que estudian la economía económica. Las fuerzas que gobiernan, las fuerzas que se ocupan de cómo tratan esta actividad económica, ya sea de una país, región o del mundo. La economía positiva se divide en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía, ¿qué es el estudio de las actividades individuales de los mercados, empresas, ofertantes, demandantes, etc. Y la macroeconomía es el estudio del funcionamiento económico de los agregados económicos, es decir, a nivel mundial o de una región. Yo soy Angélica Zambrano y voy a hablarles acerca de la importancia y aportes del positivismo lógico. El positivismo filosófico aplicado en asuntos de gobierno y economía es muy pragmático a la hora de decantarse por las decisiones que afectan a los procesos. En este sentido, una conducta positivista buscará mejorar la organización, ser más eficiente en el uso de recursos y maximizar las ganancias. Por lo general, es muy importante tenerlo
como modelo de pensamiento. Consideramos también al positivismo una de las importantes frecuencias de la corriente, tanto filosófica como científica, difundida en Europa a finales de la época XIX y a principios del siglo XX. Consiguió una relevancia en el designado debate epistemológico, manteniendo por los ejecutantes de las ciencias, tanto naturales como las ciencias humanas. Al aspirar a obligar a estos remotos modelos de la ciencia y la opinión propia de las iniciales, es evidente que se consideró como un modo empírico y formal. Aportes del positivismo. Observamos que a través del crecimiento que encontramos en las investigaciones científicas actualizadas, ha existido un leve dominio por parte de diversas instituciones filosóficas, así como distintos temas más, lo cual esto ha servido para obtener un crecimiento distinto de enfoques o paradigmas. Se lo considera como una precisión para afrontar nuevas maneras de encontrar una solución para los problemas, debido a lo cual se origina inéditos conocimientos. Vamos a hablar acerca de uno de los aportes del positivismo en la educación. Como podemos ver, ha contribuido históricamente a la construcción del conocimiento científico, resultando modelos neoliberales y la globalización. También ha sistematizado el conocimiento científico sobre la sociedad al describir sus problemas. Otro de los aportes también podría ser, ha provisto de bases epistemológicas a la ciencia. Y como último punto, educación científica, poniendo fin a la educación colonial escolástica. A continuación, vamos a exponer las conclusiones respectivamente al tema socializado. Podemos describir el positivismo lógico como una corriente dentro de la economía que se encarga de demostrar que todos los sucesos ocurridos se dan por efecto de la naturaleza y no por manipulación del hombre. Además de que se puede diferenciar la economía positiva de la economía normativa como dos corrientes diferentes que buscan mejorar a la sociedad de diferentes maneras, pero que tienen algo en común, que está focalizada hacia el enfoque deductivo que se basa en encontrar entre varias teorías una que pueda ser razonable y comprobada al mundo entero. Para concluir, dentro de la metodología inductiva, la epistemología y la investigación realizada en este trabajo demuestra que por medio de relacionar muchas de las herramientas que como seres humanos vamos creando y pasando a lo largo del tiempo por la necesidad de siempre querer saber más, como filósofos contemplando persistentemente un resultado científico, manifestando la exactitud del conocimiento científico y correlacionando con muchas otras áreas de la ciencia, como lo es con la economía. Sobre este movimiento o idealización procedente de filósofos, físicos y pensadores en general, que intercede el nivel de conocimiento científico empírico cuando el propósito era conocer el aparecimiento de este método. Finalmente, aseguramos que el positivismo lógico es un mecanismo que es de suma utilidad para un investigador, pues revela situaciones objetivas en donde el estudio previo lo antepone. Podemos decir que el positivismo lógico es una corriente filosófica que su finalidad es establecer cómo deben ser las cosas y no cómo deberían ser. Es un mecanismo de utilidad que proporciona investigar los juicios morales valiéndose de los medios de la lógica formal y de la metodología aplicada por los positivistas a las ciencias naturales y ciencias sociales. Para los positivistas lógicos, la misión fundamental de la filosofía consiste en el análisis de las nociones y de los juicios científicos, excluyendo totalmente la ética y la estética de la jurisdicción de la ciencia. Mi conclusión personal es que cuando nosotros hablamos sobre positivismo, nos referimos a un sistema para el desarrollo del conocimiento científico. Se detallan las características del positivismo y su filosofía a través del tiempo como un método para adquirir el conocimiento científico.
Se concluye que la ciencia no es sinónimo de poseer la verdad, sino más bien es la búsqueda constante y crítica de la verdad. Concluyendo con el tema del positivismo lógico y la economía, tenemos que la dificultad para analizar fenómenos económicos a partir de la pura experiencia, tal como lo planeaban los inductivistas, hizo necesaria la aparición de instrumentos teóricos que permitieran sustraer las relaciones fundamentales de los fenómenos económicos para entender mejor su funcionamiento y así tener una mejor contrastación entre lo investigado y la realidad. A fin del tema ya expuesto acerca del positivismo, considero que las únicas sentencias proporcionadas que podrán ser reputadas como científicas son doblegadas hacia la lógica y la planificación empírica. Lo que no es de represión a la lógica son denominados ilógicos o inconscientes. Esta fue nuestra exposición acerca del positivismo lógico.